Vamos a estudiar un concepto muy importante para el resto de la materia, que es el concepto de diagonalización de matrices. Pero antes de llegar a la diagonalización de matrices, tenemos que pasar por un concepto relacionado, que es el de semejanza o similaridad de matrices. Entonces vamos a comenzar con lo siguiente. Dadas dos matrices cuadradas A y B, por eso dice que son de tamaño n por n, esas dos matrices A y B se llaman semejantes si existe una tercera matriz también cuadrada y del mismo tamaño, que tiene que tener la condición de ser inversible, que verifique esta relación, que A por C tiene que ser igual a C por B. Es decir que la tercera matriz C multiplicada a la derecha de una de las matrices tiene que dar el mismo resultado que multiplicada a la izquierda de la otra. Aquí noten que si bien hasta ahora en la materia veníamos trabajando generalmente con matrices de elementos puramente reales, como este concepto es muy importante, aquí utilizamos la notación más genérica de cuerpo, que es con la letra K, entonces para representar principalmente matrices de números reales y números complejos, pero este concepto aplica a cualquier tipo de matrices que estén definidas sobre un cuerpo. Entonces veamos un ejemplo para analizar mejor cuando matrices son semejantes. Entonces tomemos por ejemplo la matriz A que sea 2, menos 3, 1 y menos 2. Tomemos la matriz B que sea 1, 0, 0, menos 1. Y tomemos la matriz C que sea 3, 1, 1 y 1. Entonces, revisemos las cuentas. Si hacemos A por C, en este caso tendríamos 2 menos 3, 1 menos 2, multiplicado por 3, 1, 1, 1. Entonces esto me da 6 menos 3 es 3, 2 menos 3 es menos 1, 3 menos 2 es 1 y 1 menos 2 es menos 1. Pero por otro lado, si hacemos C por B, tener cuidado con los órdenes de la tercera matriz C, donde se lo escribe al lado de cada una de las otras matrices. Entonces, en este caso, la C va a la izquierda. Y pues recuerden que el producto de matrices no es conmutativo. Entonces, al hacer esta cuenta, obtenemos 3, 0, 3, 0, menos 1, menos 1, 1 y 0, 1, y 0, menos 1, menos 1. Entonces, se verifica, entonces luego A es semejante a B. En general, para no escribir tanto, la semejanza se simboliza así. Se escribe A, ese símbolo, B. Entonces, en general, la relación de semejanza, o sea, para decir que dos matrices A y B son semejantes, se denota de la siguiente manera. También como una cuestión de terminología, un sinónimo de semejantes en álgebra lineal es similares. Decir que dos matrices son similares es lo mismo que decir que son semejantes. Tener cuidado con el uso de las palabras semejantes y similares, que no significan meramente parecidas como en el lenguaje común, sino que las palabras semejantes y similares tienen una definición muy precisa dentro del álgebra, que es esa que está ahí en el primer renglón. Ahora, particularmente, esta definición no es tan útil porque, no sé si lo habrán notado, pero básicamente la clave está en conocer quién es la tercera matriz C que me permite establecer la semejanza entre las otras dos. En este caso, pudimos hacer la cuenta porque yo les dije quién era la tercera matriz C que me permitía establecer la relación de semejanza entre A y B, pero no saben, digamos, de dónde la saqué o cómo conseguirla. Entonces vamos a intentar aproximarnos a una mejor definición. Observando que como C es invertible, de A por C igual a C por B, lo que podemos hacer es multiplicar por C a la menos 1 a la derecha en ambos lados y obtener que, o mejor vamos a despejar B, que es la definición más común que van a encontrar en los libros. Entonces, multiplicamos por C a la menos 1 a la izquierda de ambos miembros y obtenemos que esto es C a la menos 1 por C por B,
y de aquí podemos obtener que C a la menos 1 por A por C tiene que ser, como C a la menos 1 por C me da la identidad, igual a B. Entonces, una segunda definición de matrices semejantes, vamos aquí a colocar segunda definición de matrices semejantes o similares, es la siguiente. Se dice que dadas A, B, matrices de n por n, A y B se llaman semejantes o similares si existe una tercera matriz C del mismo tamaño, invertible, tal que B se puede expresar como C a la menos 1 por A por C. Verifiquemos esta segunda definición en el ejemplo anterior. Para no perder tiempo en el cálculo de la inversa, luego lo pueden comprobar. La inversa de la C que así tenemos es 1 medio, menos 1 medio, menos 1 medio y 3 medios. Entonces planteamos la cuenta C a la menos 1 por A por C. Esto sería ser 1 medio menos 1 medio menos 1 medio y 3 medios multiplicado por 2 menos 3, 1 y menos 2 por 3, 1, 1 y 1. Entonces cuando hacemos la primera multiplicación obtenemos 1 menos 1 medio es 1 medio, menos 3 medios más 1 es menos 1 medio, menos 1 más 3 medios es 1 medio y 3 medios menos 6 medios es menos 3 medios. Entonces, cuando multiplicamos por 3, 1, 1, 1, obtenemos 3 medios menos 1 medio, son 2 medios que es 1, 1 medio menos 1 medio 0, 3 medios menos 3 medios 0 y 1 medio menos 3 medios es menos 2 medios que es menos 1 y esta es la matriz B. Bueno, entonces ustedes pueden pensar nuevamente que sigo teniendo que conocer la matriz C, lo cual es cierto, pero con lo que vamos a ver a continuación van a ver que, visto desde este punto de vista, es más sencillo, sobre todo en algunas situaciones, obtener la matriz C. Bueno, particularmente, antes de continuar, quería que observemos una cosa. Volvamos, no olvidemos que estamos trabajando en la unidad de autovalores y cuando estamos trabajando en la unidad de autovalores, recuerden que estamos trabajando con transformaciones que son endomorfismos. Entonces supongamos un ejemplo de una transformación en la cual tengo una base B en el espacio de partida y una base C en el espacio de llegada. Pero como este espacio y este espacio son el mismo, entonces C también vive en el espacio de partida y B también vive en el espacio de llegada. Entonces supongamos que conocemos la matriz de la transformación que conecta la base B de partida con B de llegada, es decir, conocemos la matriz de la transformación de B en B. Entonces, supongamos que queremos obtener la matriz de la transformación entre C y C. Entonces, uno se puede preguntar cómo obtenerla. Y podríamos obtenerla de la siguiente manera. Podríamos hacer ir de C a B, luego utilizar la matriz que conocemos y luego volver de B a C. Entonces, aquí lo que necesitaríamos es la matriz de pasaje que me permite ir de C a B y esta es la matriz que me permite ir de B a C. Entonces podemos escribir nuestra relación que sería que comenzamos a la derecha del todo con la matriz de pasaje de C a B. Luego utilizamos la matriz de la transformación que conocemos entre B y B. Y por último hacemos el pasaje inverso de B a C, solo que en el espacio de llegada. Y esto me daría la matriz de la transformación entre C y C.
Ahora, pero sin entrar en detalles específicos, en general, cuando uno tiene una transformación lineal donde el espacio de partida y de llegada es el mismo, y utiliza la misma base tanto en el espacio, es decir, exactamente la misma base en el espacio de partida y en el espacio de llegada, lo cual es posible porque los dos espacios son iguales. Esta en general se abrevia directamente diciendo que es la matriz en base C. Es decir, si a ustedes les dicen la matriz de la transformación en base C, se refiere a que es un endomorfismo y donde estoy utilizando C tanto como base de partida como de llegada. Así que esta la podemos abreviar como la matriz directamente en base B. ¿Y qué ocurre? En definitiva, no interesa ahora específicamente cuál sea M de C en B, pero si esta es una matriz P cualquiera, lo que sí sabemos es que si bien acá estamos en el espacio de llegada, como este espacio es el mismo que el de partida, M de B en C es la matriz de C en B inversa, o sea que esta es B a la menos 1 por lo que yo llamé aquí. Entonces termina quedando que yo puedo expresar la matriz de una transformación en una determinada base si conozco la matriz de la transformación en otra base como una determinada matriz invertible por la matriz en la base que conozco por la matriz original, digamos. ¿Sí? Esta sería la inversa de esta P, entonces la matriz en la base C la puedo obtener haciendo la matriz que conozco multiplicada de un lado por una matriz invertible y del otro lado por la inversa de esa matriz. Observemos que como esta es una matriz de cambio de base, P siempre va a ser invertible, con lo cual puedo escribir esta. ¿Por qué les muestro esto? Porque fíjense que este tipo de expresión es exactamente la misma que aparece en la segunda definición que les acabo de dar. La B sería MC, la A sería MB y P cumple la función de la C. Entonces, como este tipo de expresiones está relacionada con cambiar la base de la matriz de una transformación lineal que sea un endomorfismo, entonces por eso en general esta relación de semejanza o similaridad se llama transformación de semejanza o similaridad. ¿Sí? Pues este tipo de relación siempre corresponde a una transformación lineal que sea un endomorfismo cuando estoy cambiando la base de la matriz de la transformación. Bueno, eso era una cuestión más que nada de terminología. Pues en muchos libros lo van a encontrar así, como transformación de semejanza o similaridad. Bueno, si recuerden esta idea que va a ser importante, entonces ahora, habiendo dicho eso, vamos a continuar avanzando un poquito con la teoría para llegar a ver cómo podemos obtener lo que es nuestro problema, que es esa matriz C que me permite obtener la semejanza. Entonces, vamos a dar una serie de propiedades, un teorema, que es el siguiente. Me dice que sean A y B matrices cuadradas de n por n, tal que A es semejante a B. Entonces, luego es relativamente sencillo probar las siguientes características. Primero que A y B tienen el mismo, ¿no?, polinomio característico, y acá es donde entra la relación con autovalores y autovectores. Segundo, el determinante de A es igual al determinante de B. Y tercero, el rango de A es igual al rango de B. En realidad, esto no es muy complicado de probar, es más, podemos ver cómo sería la prueba de la primera parte. Además así se acostumbran cómo se trabaja desde el punto de vista teórico con la relación de semejanza. Entonces, primero observemos que si A es semejante a B, por lo que dijimos, existe C con determinante de C distinto de 0, es decir, es invertible, tal que B se puede expresar como,
C a la menos 1 como C a la menos 1 por A por C. Entonces, el polinomio característico de B era, recuerden, el determinante de B menos lambda por I. Pero por la hipótesis de que A y B son semejantes, yo esto lo puedo escribir como el determinante de C a la menos 1 por A por C, pues eso es lo que es B, de acuerdo a la relación de semejanza, menos lambda por I. Pero ahora, la identidad la podemos pensar como, podemos pensar que esto es C a la menos 1 por A por C, y la identidad la podemos pensar como que es C multiplicado por su inversa. Entonces esto sería lambda por C a la menos 1 por C. Y ahora particularmente podemos sacar factor común C a la menos 1 por la izquierda. Aquí en esta segunda expresión no está completamente a la izquierda, pero lambda es una escalar, así que no hay problema. Lo importante es que C a la menos 1 está a la izquierda de la otra matriz. Entonces si sacamos C a la menos 1, quedaría AC menos lambda C. Y ahora si sacamos factor común C a la derecha, tenemos C a la menos 1, A, y ahora como estamos sacando una matriz, recuerden que aquí aparece la matriz de identidad nuevamente, por C. Y ahora por propiedades de los determinantes, esto es C a la menos 1 por el determinante de A menos lambda I por el determinante de C, pero el determinante de C a la menos 1 es 1 sobre el determinante de C por el determinante de A menos lambda I por el determinante de C. Este se puede simplificar con este. Si el determinante de C sabemos que es distinto de 0, pues es invertible. Y me queda que esto es el determinante de A menos lambda I. Y este es el polinomio característico de A. Entonces, si dos matrices son semejantes, tienen el mismo polinomio característico. Y obviamente que si tienen el mismo polinomio característico, tienen la misma ecuación característica y, más importante ahí, aún tienen los mismos autovalores. ¿Sí? Ojo, tienen los mismos autovalores, pero no necesariamente los mismos autovectores, pues para el cálculo de los autovectores uno tiene que resolver un kernel relacionado a la matriz. ¿Sí? Al ser las matrices distintas, por más que uno coloque el mismo autovalor, los autovectores no tienen por qué dar necesariamente los mismos. Y como el determinante de la matriz estaba relacionado con el polinomio característico, era el término independiente del polinomio característico, si los polinomios característicos son iguales, por lo tanto los determinantes de la matriz están bien, y relacionados al determinante están los rangos. Entonces, en realidad, al tener el mismo rango, el mismo determinante, los mismos autovalores, cuando dos matrices son semejantes o similares en el sentido de álgebra lineal, como uno esperaría, se van a terminar comportando de manera parecida, llamémoslo entre comillas, bajo ciertas operaciones. Bueno, y entonces ahora estamos en condiciones de empezar a entrar a la parte más importante, que es la diagonalización. Entonces vamos a ir acercándonos al concepto que nos interesaba, que es el de diagonalización. Entonces, una matriz A cuadrada se llama diagonalizable si es semejante, y cuando digo semejante me refiero a la definición vista en la anteriormente, es decir, a esta definición de semejanza, si es semejante a una matriz diagonal D. Es decir, debe cumplirse que A tiene que ser semejante a una matriz, pero que no cualquier matriz, sino que es diagonal. Entonces, particularmente, aquí decíamos que en la segunda definición, A y B eran semejantes si se cumplía esta relación entre la matriz A y otra matriz B. Entonces, particularmente, para que A sea diagonalizable, esta matriz B que obtenemos de este lado debe ser una matriz diagonal. Ahora, vamos a hacer, o primero vamos a escribir, esto sería en palabras desde el punto de vista de símbolos,
es más común que encuentren esta definición que A, que pertenece a, que es una matriz de n por n, es diagonalizable si existe C, una matriz cuadrada de n por n, invertible y de diagonal tal que D se puede escribir como C a la menos 1 por A por C. Entonces, ahí sería la definición de semejanza anterior adaptada al caso de que la matriz B sea una matriz diagonal. Entonces, una matriz es diagonalizable si existe una matriz invertible que me muestre su semejanza a una matriz diagonal. Ahora podemos hacer el siguiente razonamiento. Por lo que vimos en el teorema anterior, primero que nada, si D es diagonal, sus autovalores, es decir, los autovalores de D, están o son los elementos de su diagonal principal. ¿Sí? Porque recuerden cuando aprendimos a calcular autovalores y autovectores que en el caso de que una matriz sea triangular, como es una matriz diagonal, en el caso de que una matriz sea triangular, sus autovalores son los elementos de la diagonal principal, y la matriz diagonal es un caso particular de matriz triangular. Ahora, como D es una matriz diagonal, sus autovalores son los elementos de la diagonal principal. Y además, como estamos suponiendo que A es semejante a D, A y D tienen los mismos autovalores. Si tienen los mismos autovalores, esto se deduce del hecho de que A y D tienen que tener el mismo polinomio característico como recién vimos. Entonces, si D es una matriz diagonal que tiene sus autovalores en la diagonal principal y A es semejante a esa matriz diagonal, entonces como A tiene los mismos autovalores que B, entonces lo que se deduce como consecuencia es que cuando una matriz es diagonalizable, entonces es semejante a una matriz diagonal que tiene en la diagonal principal sus autovalores, es decir, los autovalores de A. ¿Sí? Entonces, si A es una matriz diagonalizable, es semejante a una matriz diagonal que tiene en su diagonal principal los autovalores de A, que es la matriz que es diagonalizable. ¿Sí? Por supuesto que como los autovalores de A son iguales a los autovalores de D, es lo mismo decir los autovalores de A que los de D, pero decimos los de A para que se vea más claro cómo se relaciona con. Entonces, vamos ahora a resumir esto que estuvimos analizando en el siguiente resultado o teorema que es muy importante, diciendo lo siguiente. Sea A una matriz de n por n. Luego A es diagonalizable si y solo si tiene n autovectores linealmente independientes. Vamos a escribir más prolijo la palabra autovectores. Luego para esto vamos a dar ahora a continuación una justificación. Si solo si tiene n autovectores linealmente independientes, y en ese caso existe una matriz B diagonal tal que se puede escribir que B es igual a C a la menos 1 por A por C, donde, por lo que dijimos anteriormente, D es una matriz diagonal, esto significa matriz diagonal, cuyos elementos son esto significa matriz diagonal y estos son los elementos de la diagonal. Esa es una notación para matrices diagonales.
donde D es esto y lambda 1, lambda n son los n autovalores, vamos a escribir más lento y más prolijo, son los n autovalores de A, vamos a aclarar, no necesariamente distintos, sí, pues no necesariamente distintos, pues ya vimos que puede haber autovalores repetidos, y C es una matriz cuyas columnas son los autovectores de A. Entonces, en el caso de que queramos comprobar si una matriz es diagonalizable, es decir, si es semejante a una matriz diagonal, el procedimiento para hallar la matriz C y la matriz D es automático. La matriz D está formada por los autovalores de la matriz que quiero diagonalizar y la matriz C es una matriz cuyas columnas son los autovectores de la matriz que quiero diagonalizar. Entonces, lo que sí podemos observar es lo siguiente. Fíjense, esta condición nos pide que para que sea diagonalizable tiene que tener n autovectores linealmente independientes. Entonces, recordemos que habíamos visto en el video anterior que había casos en los cuales los autovectores de la matriz formaban una base del espacio original, que en este caso sería el espacio B, del cual A es la matriz de la transformación asociada. Entonces, cuando los autovectores formaban una base del espacio original, en ese caso ocurría cuando la multiplicidad geométrica y algebraica de todos los autovalores era la misma. ¿Sí? En ese caso, cuando las multiplicidades coincidían, yo tenía tantos autovectores como el tamaño de la matriz y como los autovectores provenientes de distintos autovalores, así como los de los mismos autovalores eran linealmente independientes, entonces formaban una base del espacio de partida. Ese va a ser en el caso en el cual la matriz sea diagonalizable. Entonces observemos que en el caso, habíamos visto un caso muy sencillo, que es el caso más sencillo en el que hay n autovectores linealmente independientes, es cuando todos los autovalores son distintos. Entonces, un corolario muy importante que uno puede sacar es que si A de n por n tiene n autovalores distintos, entonces A es diagonalizable. Entonces, primero que quede claro que no cualquier matriz es diagonalizable. Para ser diagonalizable tiene que contener, si es de n por n, n autovectores linealmente independientes. ¿Eso en qué casos ocurre? Cuando la multiplicidad algebraica y geométrica de todos los autovalores es la misma. Un caso en el que siempre se cumple eso es cuando todos los autovalores son distintos. ¿Sí? Quedaría ver el caso cuando los autovalores son repetidos. Cuando los autovalores son repetidos, vimos que había algunos casos en el cual una matriz, por ejemplo, de 3×3 tenía 3 autovectores linealmente independientes, a veces tenía solo 2 o puede tener solo 1. Entonces, en esos casos no sería diagonalizable porque no llega a tener n vectores linealmente independientes. Bueno, vamos a ver cómo aplicar esto para a ejemplos que ya habíamos calculado. En realidad, particularmente, habíamos visto este ejercicio 2 en el cual habíamos calculado para todas estas matrices los autovalores y autovectores. Entonces, observen el caso A. En el caso A me habían quedado tres autovalores distintos. Esos 3 autovalores distintos me provocaban 3 autovectores que habíamos visto que eran una base
formaban una base, en este caso de R3, que era el espacio de origen asociado, o que suponíamos que era el espacio de origen asociado a la transformación que generaba esta matriz. Entonces, en este caso, uno puede decir que D, la matriz diagonal, va a estar formada por los autovalores de la matriz que está intentando diagonalizar. Entonces, en este caso, pues vamos a escribir toda la conclusión completa. Entonces, en este caso, como tengo tres autovalores distintos, A es diagonalizable, y uno puede expresar que D, en este caso, va a ser la matriz formada por los autovalores colocados como elementos de la diagonal principal, y P, en este caso, va a ser la matriz de los autovectores. En realidad, no recuerdo si estos eran exactamente los autovectores que habíamos puesto cuando calculamos para esta primera matriz, pues esa parte la tuve que borrar. Pero si no son estos son múltiples, con lo cual también en realidad uno puede poner cualquier terna de autovectores de esta matriz. Entonces, lo que sí, el único cuidado que hay que tener al confeccionar D y P es que las columnas de P tienen que estar en el mismo orden que los autovalores en D. Es decir, que si 1 es el autovalor colocado en la posición 1, 1, la primera columna tiene que ser el autovector asociado a 1. Como 2 es el autovalor colocado en la posición 2, 2, la segunda columna tiene que ser el autovector asociado a 2, y como 3 es el autovalor puesto en la posición 3, 3, en la tercera columna tenemos que colocar el autovector asociado a 3. Entonces, esta sería la matriz diagonal. Entonces, lo que se cumple es que 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3, que sería la matriz diagonal, se puede expresar en este caso como la inversa de esta matriz, que no la vamos a calcular. Luego ustedes, si quieren, hacen el chequeo. Esto sería 2 menos 2 menos 4. Entonces, esta sería, le había llamado en la teoría, le había vuelto a llamarse, bueno, esta es la que en la teoría llamé C, esta es la que en la teoría llamé C. Entonces, por la matriz original, que era la 1, 2, menos 1, 1, 0, 1, 4, menos 4, 5, por la matriz C, que es 1, 1, 1, menos 1, menos 1 medio, menos 1, y 2 menos 2 y menos 4. Si se realiza toda esta cuenta que está del lado derecho, debería dar esta matriz diagonal si no hay ningún error en las cuentas. Nuevamente, como estos tres autovectores formaban una base de R3, el determinante de esta matriz es distinto de 0 y por eso es invertible. Entonces se dice que es diagonalizable porque existen estas dos matrices D y C que permiten escribir esta relación. Particularmente esta matriz C recibe el nombre de matriz diagonalizante, pues es aquella matriz, vamos a escribirlo más prolijo, se llama matriz diagonalizante, pues es aquella matriz que, si la multiplico apropiadamente con ella y con su inversa a ambos lados de la matriz original A, me permite obtener la matriz diagonal, es decir, es la que convierte A en una matriz diagonal mediante una transformación de semejanza apropiada. En el ejemplo E, por ejemplo, que era este de aquí, también habíamos obtenido, aquí la diferencia, bueno, este es el caso más sencillo que les decía, que es que cuando los tres autovalores son distintos, la matriz es automáticamente diagonalizable. Ahora, cuando hay autovalores repetidos, fíjense que en este caso la multiplicidad algebraica para como el 1 estaba repetido y es una matriz triangular, el 1 era autovalor dos veces, el 1 estaba repetido. En estos casos depende, no se puede predecir de antemano. Pero en este caso particular sí era diagonalizable porque el 1, además de tener multiplicidad algebraica 2, tenía multiplicidad geométrica 2. Entonces en este caso la matriz diagonal es 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, pues hay que hacer una matriz diagonal
donde hay que colocar los autovalores, el 0 una vez y el 1 dos veces, y la matriz P en este caso sería formada por los autovectores, sería el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. Si el 1, 0, 0 es el que corresponde al 0, y el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1 son los dos que corresponden al 1. Vale la pena aclarar que existe más de una matriz diagonal, pues yo podría haber colocado el 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0, es decir, colocar primero el 1 y luego el 0, y en ese caso la matriz, otra vez, bueno, le estoy llamando P por una cuestión que vamos a ver más adelante, pero en la teoría que le mostré hasta el momento, esta es la matriz que vengo llamando C. Pero en este caso la C cambiaría, pues como coloqué primero el autovalor 1, ahora primero tengo que colocar el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1 y luego el 1, 0, 0. Sí, pero en todos los casos, si hacemos C a la menos 1 por A por C, nos da la matriz diagonal, ya sea tanto en este caso como en este caso. Lo que sí vale la pena aclarar es que cuando hay autovalores repetidos, esos autovalores deben colocarse uno a continuación del otro en la diagonal principal. Entonces, en este caso también, aunque, la conclusión es, aunque hay autovalores repetidos, la matriz A original, que era esta, A es diagonalizable. Y en este caso también hay autovalores repetidos, que era el 1, este de aquí, pero en este caso el 1 tiene multiplicidad algebraica 2 y multiplicidad geométrica 1, nos había dado este único autovector. Entonces en este caso A no es diagonalizable, pues tengo dos autovectores linealmente independientes, y como A es de 3 por 3 necesito 3. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde viene el desbalance? En que el autovalor repetido, si bien está repetido dos veces, tiene un único autovector. Por eso es la condición que habíamos puesto, que la multiplicidad algebraica y geométrica de todos los autovalores tenía que coincidir para que sea diagonalizable. Entonces, en este caso, no es diagonalizable. Entonces, como conclusión, si los autovalores son distintos, siempre es diagonalizable. Si hay autovalores repetidos, depende de cada caso. No se puede predecir sin calcular los autovectores. O mejor dicho, no necesariamente los autovectores sin calcular la multiplicidad geométrica, que se puede calcular sin calcular los autovectores. Bueno, y volvemos brevemente a la teoría para ir cerrando este video. Una serie de conclusiones importantes. Primero, bueno, esta es una observación desde el punto de vista teórico que la vamos a comentar. Sabemos que si una matriz es de n por n, el polinomio característico relacionado es de grado n, o sea que tiene n más 1 coeficientes. Entonces, si consideramos en general un cuerpo cualquiera que tiene, como los complejos o los reales, que tiene infinitos elementos, si uno selecciona los coeficientes al azar, digamos, con técnicas aleatorias, entonces existe una gran probabilidad de que es decir, yo tengo todos los números reales o todos los números complejos. Elijo n más 1 números reales y los pongo como coeficientes del polinomio característico al azar, para una matriz cualquiera que no sé cuál es. Pero la cuestión es que al formar ese polinomio de n más 1 coeficientes, con los coeficientes seleccionados al azar, existe una gran probabilidad de que los autovalores resulten todos distintos, es decir, que el polinomio tenga n raíces distintas. Entonces, en general, lo que uno puede concluir es que la mayoría de las matrices de n por n es diagonalizable, lo cual obviamente quiere decir que no todas, ¿sí? Diagonalizable, pero sí uno puede concluir en base a la teoría de probabilidades que la mayoría de las matrices de n por n va a ser diagonalizable. Bueno, cuestiones que se pueden llegar a preguntar, una serie de preguntas importantes. Vamos a colocarla aquí en otra hoja.
primera pregunta, ¿es posible decidir si A es diagonalizable sin calcular autovalores y autovectores, ¿sí? Para ahorrarme todo el trabajo? Bueno, la respuesta es que lamentablemente en general no. En general no. Solo un caso muy particular que es solo si A es simétrica. Si A es una matriz simétrica, sí puedo asegurar que es diagonalizable, que eso va a ser una parte muy importante que vamos a trabajar con uno de los temas que veremos en el futuro de geometría, pero en general, si la pregunta es si puedo decidir si una matriz cualquiera es diagonalizable sin calcular los autovalores y autovectores, la respuesta es que no. Solamente si observase que la matriz original es simétrica. Si no es simétrica, tengo que calcular como mínimo los autovalores y las multiplicidades geométricas. No necesariamente los autovectores, pero sí necesito como mínimo los autovalores, y si hay autovalores repetidos también necesito la multiplicidad geométrica. Otra pregunta interesante que uno se podría hacer es si, o mejor dicho, vamos a escribir así, si A no es diagonalizable, entonces supongamos que ahora no es diagonalizable, existe una matriz semejante, que llamémosle entre comillas que sea sencilla. Bueno, la respuesta es que sí, existe un tipo de matriz especial que se llama matriz de Jordan, que la vamos a estudiar más adelante, y que ocurre básicamente en el caso de que no sea diagonalizable. Piensen que es el caso en el que hay autovalores repetidos, donde para alguno de ellos la multiplicidad geométrica es menor que la algebraica. Entonces, en estos casos, como entre comillas me faltan, ¿sí? Me faltan vectores, si fue como el ejemplo que les mostré recién, teníamos una matriz de 3×3 que tenía solamente 2 autovectores, entre comillas me faltaba un tercero para poder hacer el cambio de base y hacer la diagonalización. Entonces, en esos casos no existe en realidad poder convertir A en una matriz diagonal, pero se puede convertir en una relativamente parecida a una diagonal que se llama matriz de Jordan. Es básicamente una matriz diagonal con algunos unos en determinadas posiciones. Eso, pero bueno, en realidad, como vimos anteriormente, la mayoría de las matrices es diagonalizables, y en los casos que no es diagonalizable, que son pocos comparados del universo de las matrices, el proceso de hallar esta matriz de Jordan, exceptuando cuando es de 2×2, es bastante complejo y complicado conceptualmente. Entonces, en este curso vamos a ver algunos ejemplos, pero principalmente de matrices de 2×2, donde es automático hallar la matriz de Jordan, y vamos a estudiar en un video aparte todo lo que corresponde a la teoría y cálculo de matrices de Jordan, que es bastante avanzado, pero desde el punto de vista de la práctica lo vamos a utilizar mayormente, al menos durante este presente curso, solamente para matrices de 2×2, donde es automático calcular la matriz de Jordan. Y una tercera pregunta está relacionado con el tema de las transformaciones lineales, de los cuales yo les mostré un ejemplo hace un rato. Recuerden que habíamos visto un ejemplo donde teníamos un endomorfismo, es decir, una transformación lineal, y conocíamos la matriz en base B, que recuerden que esto era la abreviatura para la matriz de B en B, es decir, como el espacio de llegada y de partida es el mismo, puedo tomar la misma base de llegada como de partida. Y luego nos preguntábamos cómo construir la matriz en una base C distinta, y habíamos llegado a la conclusión que la matriz en base C la podía obtener haciendo una P a la -1 por la matriz en base B por otra C, donde
P era la matriz de pasaje de B a C y P a la menos 1 era la matriz de pasaje de C a B. Entonces, la idea sería, supongamos que B sea un espacio de dimensión finita. Entonces, sea de una transformación lineal, es decir, un endomorfismo de B en B, y B de dimensión finita. De dimensión finita E. Vamos a escribir más prolijo la palabra finita. B de dimensión finita E. Entonces, T puede representarse matricialmente. Sí, esto lo habíamos aprendido en transformaciones lineales vía una matriz de, en este caso, n por n. Entonces, la idea es que para cada base x de B, ¿sí? Para cada base del espacio B, base de B, existe una matriz distinta que representa la misma transformación, es decir, cuando estoy en la base B, la matriz es MB, cuando trabajo con C como base de partida y llegada, la matriz es MC. Entonces, la pregunta es, que uno se puede hacer es, ¿existe una relación entre todas esas matrices? Bueno, la respuesta es afirmativa. Entonces vamos a decir, sean en este caso B y C bases de el espacio en el cual está definido el endomorfismo y sean MB y MC las matrices, o vamos a escribir mejor dicho, sean MB y MC la representación matricial de T en las bases B y C respectivamente. Es decir, MB es M de B en B y MC es M de C en C, que sería esta de aquí, que recordemos que de modo abreviado se puede poner como MC. Entonces, luego, la conclusión importante es que existe una relación y es que M y B son matrices semejantes en el sentido estudiado en este video. Entonces, particularmente, la transformación se dice diagonalizable si existe una base B tal que MB sea diagonal. Entonces, para cerrar esto, uno puede representar una misma transformación lineal que sea un endomorfismo a través de, para cada base distinta, utilizando la misma en el espacio de partida y de llegada, uno puede representar la misma transformación con muchas matrices distintas. Entonces la conclusión que llega es que todas esas matrices están relacionadas bajo la relación de semejanza vista en este video. Es decir, todas las matrices que corresponden a la misma transformación, si cada una de esas matrices arranca y termina en una misma base, entonces todas esas matrices son semejantes entre sí. Y particularmente, si alguna de esas matrices es diagonal, entonces se dice que la transformación lineal que uno tenía es diagonalizable. Es decir, una transformación es diagonalizable si cualquiera de las matrices
que representan esa transformación lineal se puede diagonalizar. ¿Por qué digo cualquiera? Porque supongamos que B sea diagonalizable. Si B es diagonalizable, B se puede escribir, o uno puede, si B es diagonalizable, uno puede hallar una matriz D que sea diagonal, tal que MB se puede convertir en la matriz diagonal multiplicando por las matrices de sus autovectores y autovectores inversa, y DC es la matriz de los autovalores de B. Pero si a su vez yo sabía que M era semejante a C, entonces también voy a poder escribir como M semejante a C, MB semejante a MC y MB es diagonalizable, entonces C también va a ser diagonalizable. Entonces en realidad, con que cualquiera de las matrices de una transformación lineal en una determinada base se pueda diagonalizar, cualquiera de las otras también se puede, y entonces por lo tanto uno dice en general que la transformación es diagonalizable. Entonces de esta, lo único que quedaría como un cuarto concepto teórico para cerrar este video es lo siguiente. Vimos que si una matriz es diagonalizable, existe una matriz diagonal tal que esa matriz diagonal se puede escribir como la matriz de los autovectores invertida por la matriz original por la matriz de los autovectores. Entonces, particularmente, lo que podemos ver es lo siguiente. Si ahora calculamos d cuadrado, esto, a partir de esta relación, lo que obtenemos es que p a la menos 1 por a por p a la menos 1 por a por p. Pero como p y p a la menos 1 son inversas, esto termina siendo p a la menos 1 por a por la identidad por a por p, es decir, p a la menos 1 por a al cuadrado por p. Entonces la misma relación, así como D era la matriz diagonal semejante a A, D cuadrado es la matriz diagonal semejante a A cuadrado. En general, para todo n natural, podemos decir que si D es la matriz diagonal asociada a D a la n va a ser la matriz diagonal asociada a la n, y donde la transformación se realiza por la misma matriz de los autovectores de la A original, no de A a la n, sino de la A original. ¿Sí? Entonces, para uno obtener la matriz de A a la n, lo que calcula son los autovectores y los autovalores de la A original, no de A a la n, sino de la A original. También se puede hacer con A a la n, pero se puede hacer directamente con la A original. Esto sería una justificación, no cuenta exactamente como prueba, si bien uno podría hacer esto repetidamente, la prueba exacta de esto es por una técnica especial llamada inducción, pero sirve como una justificación válida que si hiciésemos esto con d al cubo o con d a la cuarta, iríamos obteniendo este tipo de relaciones. Y en definitiva lo que les tiene que quedar es que uno puede construir una matriz diagonal d a la n a partir de los autovalores y los autovectores de A, no necesita los de A a la n.